Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Canarias, una hora más para leer, el espacio donde exploramos la literatura hecha en Canarias, pero también en la diáspora. En el día de hoy tenemos como invitada a Janet Acosta, que transita con soltura entre el periodismo, la ficción y la reflexión sobre el acto de comer y narrar. Te damos la bienvenida a Canarias, una hora más para leer, un podcast del Gobierno de Canarias. Aprende sobre el patrimonio literario canario a través de historias, mitos y leyendas del archipiélago que entrelazan fragmentos de la vida y obras de escritores y escritoras relevantes de Canarias. Quédate y escucha el podcast Canarias, una hora más para leer, porque aquí hay mucho libro que contar. Buenos días, Janet, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí contigo, María. Muchísimas gracias a ti por venir, obviamente. Para empezar, me gustaría saber qué fue lo que te llevó a la escritura y a embarcarte en esta vida, si fue el periodismo o la literatura. Fue la literatura, desde luego. En mis lecturas de pequeña casi, de los cuentos de Edgar Allan Poe, me llevaron a escribir y a sentir que es el camino que quería continuar. ¿Recuerdas algún cuento concreto de Edgar Allan Poe que te haya marcado especialmente? Claro, el de los latidos del corazón. Bueno, Sí, no ¿y, me acuerdo si se llama así, pero ese mucho. y sobre qué va ese cuento? ¿Nos quieres contar un Pues poquito? claro, es un cuento en el que se escucha tac, tac, tac. Y eso me impresionó mucho el sonido y cómo la literatura te podía introducir en un mundo más allá de las letras, ¿no? A través justamente, ¿no? De esa sugestión, ¿no? Te mete en un ambiente sonoro. Y Lo eso visceral luego, y lo orgánico, el claro, y cuerpo. luego eso también lo descubrí un poquito más adelante con otras lecturas como la de Cien años de soledad, Ujú. ese ambiente opresivo, sabes, caluroso, ¿no? Ese ambiente en el que tú también puedes sentirte en algunas ocasiones, ¿no? Entonces me fui dando cuenta de cómo crear y generar esos mundos a través de las narraciones eran fascinantes. Y ahora hablando un poquito sobre los temas que tratas en la escritura y también como investigadora, que hablaremos más adelante sobre esto, ¿cuándo empezaste a intuir que la comida y el mundo culinario no era solo un tema, sino también un lenguaje con el que expresarte? Bueno, pues eso vino dado más por el periodismo, porque, bueno, después de muchos años trabajando en diferentes medios de comunicación en el que se abordaba pues la información agroalimentaria, la información agraria, bueno, pues recalo en la agencia EFE y trabajo bueno, en el momento en el que se produce el auge de un nuevo tipo de cocina que llamaban la cocina de vanguardia, y bueno, pues liderada por Ferran Adrià y otros cocineros más. Y bueno, y ahí me voy dando cuenta cómo se va cambiando el lenguaje, ¿no? De una cocina de un tipo bonachón, sonriente, Ujú. medio panzudo, con su gorrito blanco, se cambia radicalmente a un tipo diferente, un tipo casi que, ¿no? Deportista, una cara seria, una, digamos que en un ambiente casi de laboratorio más que de cocina, y entonces ahí empiezo a darme cuenta que también hay efectivamente, bueno, pues una intencionalidad no solamente cultural, sino también política, ¿no? ¿Nos quieres adentrar un poco en esta intención política que comentas? Bueno, pues la política es de un amplio espectro, ¿no? Evidentemente es una forma de reivindicarse como un artista y como de una manera distinta de estar, ¿no? Y hablo bueno, se puede ver desde el punto de vista político a pequeña escala, que es decir, de una ideología u otra, o a gran escala, como es en esta ocasión, ¿no? Reivindicar una profesión de esta manera. A pequeña escala, bueno, pues lo que se vio durante este proceso es que evidentemente cualquier nuevo movimiento crea una reacción, en este caso una reacción muy potente frente a quienes defendían la tradición, ¿no? Ujú. Pero sin un análisis. ¿Cuál es la tradición? ¿La que nos dejó la dictadura franquista, esa cocina de la posguerra? ¿O la tradición es la cocina que nos dejaron los árabes, ¿no? Estamos hablando del siglo XII, estamos hablando del siglo XV, ¿de qué estamos hablando? Entonces, Vale. claro, ahí me empecé a dar cuenta de lo interesante que podía ser todo esto para entender una sociedad, una cultura.
Qué bueno y qué interesante. ¿Qué nos puedes contar sobre la novela del chef ha muerto? Bueno, ¿Cómo pues nace esta novela? El Chef ha muerto es precisamente esa primera novela en la que la publico en el 2011 y yo la escribo precisamente para abordar de una forma amplia este momento en el que hay ese cambio En de medio de una perspectiva. crisis política y social un poco, ¿no? Bueno, en el momento en el que la publicó todavía no era tan claro, aunque la crisis a nivel general empezó en el 2008, digamos que la crisis potente fue en España, se vivió de una forma mucho más radical a partir de 2013, ¿no? Ujú. Y bueno, en ese momento era lo que recoge la novela son los primeros años de esa España que estaba creciendo, que estaba teniendo un movimiento que lo llevaba a ser portada de muchos periódicos en todo el mundo, una España en la que también se ganaba a nivel de deportes, en fin. Entonces esa era la España ¿no? Nos lo comemos todo. Y luego vino la otra España, la de lo hemos perdido todo, en el 2012, que es la que recojo con Matar al Padre, en la siguiente novela, ¿no? Y en Matar al Padre también encontramos a la figura de Ben Cabreira, Sí, el detective. sí, en este caso el detective para mí es, bueno, es un instrumento para meterme en un personaje bueno, pues que en un primera instancia, la verdad es que lo que hago es un homenaje al detective de Carballo, de Manuel Vázquez Montalbán, bueno, pues, porque es una serie de novelas de la transición española que creo que son fundamentales y muy inspiradoras. Y también como instrumento la figura de detective para meterme en lo que era un señor de 50 años, más de 50 años, un señor criado en esa época franquista donde, bueno, pues hay unas masculinidades claras en las que se impide la expresión emocional. Entonces, bueno, yo voy buscando adentrarme en lo que es vivir en esa piel de ese señor enfrentándose a problemas además donde hay mucha sensibilidad y ver cómo reacciona en un mundo que, por supuesto, todas aquellas cosas que él había aprendido se están desmoronando, porque esas masculinidades ya no empiezan a tener cabida en este otro nuevo mundo, ¿no? Y en ese desmoronamiento, pues fíjate, todavía estamos. Entonces dirías que el personaje, Ben Cabreira, es el reflejo de la sociedad de esa época, ¿no? De la España nuestra de esa Sí, época, un poco. los personajes que yo trabajo, pues, tengo a Ben Cabrera y luego Como el reflejo de tengo, esa transición, sí, y tengo también otro personaje que es Lucy Belda, que es una ¿vale? periodista que confronta, ¿no? También, Vale. digamos, pues una periodista muy joven, Más abierta de miras, entiendo. sí, y también hay veces que con unas ilusiones y unas esperanzas que efectivamente, bueno, pues hay veces que dan sus frutos y otras que no. Bien. Mm, Vamos a empezar a hablar un poquito sobre tu artículo sobre la comida canaria. Eres una persona que ha viajado bastante y eso te ha permitido conocer pues distintos platos donde has encontrado trocitos de identidad perdidos en la Mm. diáspora. Em, ¿Qué descubriste sobre nosotros como sociedad durante estos viajes y qué es lo que te ha sorprendido de todo este proceso en el que Mm. haces un artículo donde hablas sobre estos lugares, Nueva Orleans, donde te vas encontrando pues trocitos de nuestra historia migrante y los restos de nuestra memoria un poco? Bueno, pues en mi caso yo la diáspora la vivo como una herida. Llevo más de 30 años fuera de las islas, pese bueno, a que tuve en medio algún intento de volver y de asentarme nuevamente en la isla, pero bueno, finalmente sabes que la diáspora te lleva a una situación como entre fronteras, ¿no? No termina siendo de ningún lado. Ujú, Aunque yo me siento muy de aquí, pero también me siento muy de donde vivo, o sea, esas claro, las cosas como son. Yo creo que puede ser, ¿no? Que es claro, has factible. hibridado entre estas dos, Exacto, como híbrido entre disciplinas, híbrido claro. entre espacios, ¿no?
Bueno, el caso es que eso me lleva de una forma casi inconsciente en mis primeros viajes, cuando alguien me preguntaba que de dónde era, pues yo decía de una forma así automática de las Islas Canarias. Ujú. Y en una de estas pues me dicen, ah, pues tienes que ir a conocer el barrio de San Bernard, ¿no? Y entonces, claro, yo me quedo fascinada porque era un barrio de una ciudad como Nueva Orleans y ahí, bueno, pues me encuentro con los descendientes de canarios, bueno, se habían asentado como parte de la colonización española en aquella época, en el siglo XVIII, y me encuentro con una búsqueda incluso de ellos mismos como diáspora de su canariedad, ¿no? Que era una cosa ya de pasadas varias generaciones increíble y fascinante, ¿no? Entonces, bueno, posteriormente me voy encontrando sin pretenderlo, ¿no? Eh, Otro día me vuelven a preguntar y vuelvo a contestar que soy de las Islas Canarias y me dicen, ah, pues tiene usted que ir a conocer la tumba de Agustín de Betancourt. Claro, estoy en San Petersburgo y descubro que allí pues Agustín de Betancourt fue uno de los impulsores de una modernización de la ciudad y de muchas otras cuestiones que bueno, por eso se le conoce Ujú. y bueno, termina sus días allí y como buen miembro de la diáspora, pues pintando, según dice una de sus biógrafas, el Teide al óleo, ¿no? Entonces, bueno, Echando de menos su, por supuesto, porque su tierra natal. digamos que la diáspora hace que mires hacia adentro una y otra vez con melancolía, en ocasiones con cierto dolor en otras, eh, con tristeza. Hay veces que, bueno, pues que vas buscando el recuerdo grato, un recuerdo Ujú. que ya no existe Claro. porque ya pasó, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en esa tesitura yo comienzo en el 2021 un proyecto con Alejandro Martín Pereira en el que vamos buscando poner en valor un tipo de documento que, bueno, pues que hasta hace poco pues se veía como algo secundario, que son los recetarios manuscritos. Entonces, localizamos en los archivos que hay, archivos, bibliotecas, tanto públicos como privados en las islas, algunos ejemplares que, bueno, pues que eran realmente interesantes. Por el momento, pues hemos localizado unos 20. Esto suma más de 5.000 recetas Guau, es un buen número. y sí, un buen número. Y entonces, bueno, pues desde ese momento lo primero que hicimos fue ponerlo a disposición en modo de repositorio de manera online, para lo cual recibimos una pequeña ayuda del gobierno de Canarias y pusimos los que teníamos en ese momento, que eran unos 13, y que fueron localizados, pues, mira, en el archivo del Museo Canario, en la biblioteca de la Universidad de La Laguna, en el archivo del municipio de Garachico, en el de la ciudad de Santa Cruz, de Tenerife, en el archivo de Recife, o sea, Es muchísimo. Y de lo otras islas, fuimos, además. y Qué de bien. sí, 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 de otras islas. Y hay algunos más que por ahí que están y a veces se resisten. En el archivo del arzobispado, o sea, hemos Wow. ido buscando esto y entonces los ponemos a disposición, lo que nos permiten poner a nivel público lo ponemos en este repositorio que se llama recetascanarias.org. Para las personas que tengan curiosidad y quieran bichear un poco esos manuscritos y quieran ponerse a Sí, combinar la cocina actual con la de hace 200 años a lo mejor, pues pues que se sí. animen a buscarla. Y se llevarían una sorpresa porque vemos dibujado una cuestión diferente a lo que tenemos hoy, ¿no? Claro. Porque estos documentos me gustaría saber de qué fecha datan estos recetarios, Bueno, para hacernos una idea un poco más amplia de lo que nos podemos encontrar. pues finales del 18, pero sobre todo son del 19 y principios del siglo XX, porque también bueno, yo he puesto la idea era ver hasta principios del siglo XX cómo había evolucionado, por lo menos me he puesto ese periodo para ver cómo había sido, ¿no? Porque quería indagar en ello, ¿no? Y a Ujú. medida que he ido indagando, he ido encontrando un mundo que me ha llevado mucho más lejos de lo que yo pensaba, Claro. que es el mundo de la necesidad de las mujeres de expresarse. Y en la mayor parte de las ocasiones, aunque estamos hablando de mujeres de clase media y alta, que eran las que se podían permitir escribir,
pero estamos hablando que a veces escribían en el reverso de los papeles de las cuentas de sus maridos. Qué fuerte. Y eso se recoge, se ha Y, sí, recogido. y en Ujú, esos reversos se expresan, claro. comunican pues su árbol genealógico, comunican las formas que tenían de agasajar a sus invitados, comunican los deseos para las próximas generaciones. Ellas están convencidas que las van a leer mujeres. O sea que Solamente para aclarar un poco, en estos recetarios son mujeres, o sea, los recetarios los escriben mujeres, ¿no? prácticamente sí, solo hemos encontrado uno que escribe un hombre, que es la transcripción de un recetario de licores, Vale, pero el resto son todas mujeres. Sí. vale, vale, vale. Pues qué interesante. Y me dices que has encontrado árboles genealógicos en los Sí, recetarios, dibujos. dibujos, también se toman notas como si fuese un diario. Entonces, sí, sí, hay una literatura y una narrativa que discurre en estos documentos que, bueno, que hasta el momento siempre se han visto, ¿no?, como algo menor y que yo considero que hay que rescatar y que hay que preservar por lo valioso de lo que nos Completamente, puede sí. ofrecer, ¿no? Está clarísimo ahora mismo en los estudios críticos culturales a nivel mundial, pues se valora muchísimo lo que es la historia de la cotidianidad Ujú, totalmente, y la creación, bueno, pues también de esa cotidianidad está ahí, ¿no? claro. Ahora hablaremos un poquito más de la creación. Eh, ¿Se repiten nombres de estas mujeres en los recetarios o de repente son nombres aleatorios? Mm. ¿Hay más de Bueno, un documento escrito por alguna mujer? eh, O sí, sí el recetario es casi un ejercicio, ¿no? Entonces tú, la misma persona te ha escribe varios a escrito lo largo de su muchísimo? vida, ¿no? Vale, Y vale. luego hay en otras ocasiones que son recetarios que empieza una mujer y termina otra. Lo recoge su hija y lo sigue, continúa y luego la nieta o el nieto. En este caso, por ejemplo, estoy pensando en uno en concreto, ¿no? Pero son documentos que, digamos, que van creciendo en la familia, que se van preservando, o sea que sí que hay ahí una idea clarísima de comunicación, ¿no? Estupendo. Entonces, sí. Y claro, lo que pasa es que como estamos indagando en ciertos archivos, pues las mujeres son mujeres conocidas, pues estamos hablando de las mujeres de la familia Monteverde, ¿no? Las que están relacionadas con el archivo Lorenzo Cáceres, estamos hablando de las mujeres relacionadas con el apellido Felipe, Ujú. estamos hablando en fin, o sea, Nombres conocidos, nombres familias conocidas. familias más o menos conocidas. Pero lo que es curioso es que sus maridos son muy conocidos, y por ejemplo, para encontrar fotos de ellos no tienes ningún problema, pero para encontrar fotos de ellas, ahí está Un mundo. costando. Sí, está costando. Bueno, a ver si hay suerte y encuentras y localizas a todas estas mujeres que han Que la escrito los localicemos recetarios. entre todas, ¿no te Total, parece? sí. ¿No? Que eso sea... No, porque yo he Una empezado única esto, labor sería, la verdad, pero es un proyecto que yo considero que se puede que nos llegar, que pertenece puede a ir todas. lejos, claro, total. Vamos a hablar un poquito sobre tus procesos creativos. ¿Piensas tus textos como recetas o son una hibridación de todas las cosas que haces en tu vida porque eres una persona muy multidisciplinar, Mm, por lo que veo? sí, pero si quieres la metáfora, sí puede valer la de cocinar, ¿no? Yo siempre tengo una receta de la que me guío, está ahí como guía, pero yo cocino de una forma orgánica, con lo que hay, dándole mis tiempos, cambiando, probando, y mis narrativas son así igual, ¿no? Funcionan de la misma manera. Muy bien, dándole entonces mucho espacio a la improvisación también, al Sí, por error. supuesto, y si hay que cambiarla, se cambia. Qué bueno. Y si hay Como un buen que... plato de comida. Sí. Y si hay que tirarlo a la basura, pues mira, las Para los lágrimas por perros, aquí, al menos, para los perrillos o algo. las lágrimas por aquí, pero ¿qué vamos a hacerle? Bien. Para el compo. También, también. Vamos a hablar un poquito también sobre tus cuentos. ¿Cómo nace tu relación con los cuentos? ¿Surge de esta relación que tienes con Edgar Allan Poe? Ahí empiezas a indagar, a decir, bueno, vamos a ver cómo soy yo escribiendo un cuento o... No, porque fíjate, yo eso que te hablo de esos cuentos fueron en la adolescencia y luego se produce un periodo de cero narrativa propia muy, muy, muy largo. No me permito escribir literatura. O sea, yo trabajo como periodista y trabajo muy activamente como periodista y escribo mucho todos los días, pero periodismo. Periodismo. Ujú, Y un claro. periodismo clásico, yo empiezo en los años 90,
principios del 2000, entonces bueno, periodismo clásico que luego ya se va transformando a un periodismo más actual, más narrativo, ¿no? Y hasta que yo no empiezo ya a desvincularme, a decir, bueno, ahora creo que ya me siento preparada para escribir como quiero escribir, no me permito escribir narrativas. Entonces, en ese momento es verdad que lo retomo con cuentos que son como fogonazos. Totalmente. Mm. Yo he vivido la experiencia del fogonazo leyendo tus cuentos y la verdad es que me he quedado bastante sorprendida porque no me esperaba los giros que tienes ahí, ese humor tan tuyo como muy ácido también, ¿no? Ese humor especial que tienes ahí. Desde el título, porque la antología de cuentos se Totalmente. llama Noches sin sexo. Y bueno, el tamaño también varía muchísimo de los cuentos. Me he encontrado con cuentos muy cortitos que de repente son 2 frasecitas y de repente pues otros cuentos más largos. Me gusta muchísimo esa variedad también. Em, ¿Hay algún cuento que te ha costado especialmente escribir o...? Sí, fíjate, los cuentos que son impactantes y son cortos, es verdad que muchas veces, algunos los he trabajado mucho hasta hacerlos cortos y otras veces son pan, ¿no? Pero hay un cuento no es que me haya costado, pero que lo pensé mucho, porque podría haber sido una novela, pero yo decidí adelantarme a contarlo en un cuento, que es El batido de chocolate. Es un cuento de un prisionero que sale de Faifes, que era un campo de concentración que estaba en Santa Cruz, que era del bando franquista durante la guerra civil, que en Canarias se vivió de una manera muy complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo narro ese momento en el que sale por los pelos, porque era muy complicado salir de un campo de concentración, como te puedes imaginar, y llega a su entorno, ¿no? Entonces, bueno, narro esa situación y yo creo que, bueno, es complejo narrar esto, es una parte de la historia que tenemos, que casi nadie ya tiene en cuenta porque, bueno, tampoco está muy señalado, digamos que el ejercicio de memoria en las islas se ha empezado a hacer, pero no del todo, y bueno, que yo creo bueno, pues que tiene también parte de digamos que de Herida colectiva. colectiva, sí. Totalmente, sí, sí. Mm, Me gustaría saber un poco, pues, ¿qué nos recomendarías a las lectoras y a los lectores de tus libros favoritos, de tus libros que te han formado como mujer, como escritora? ¿Hay alguno que te resuene especialmente? Bueno, pues en mi caso, todas las lecturas me han ido construyendo en un pensamiento. Todas las lecturas que he tenido, desde las primeras que ya te he comentado hasta las últimas, ¿no? Mi último descubrimiento es La cronología del agua, de Lidia Yuknavi, y es una maravilla, ¿no? Pero no quiero pasar por alto todas las lecturas canarias, ¿no? Desde Mararía, de Maravilla. Mararía, muy impactante, que entra en diálogo. A mí me gusta mucho ver los diálogos, ¿no? Entra en diálogo de alguna manera, entra en diálogo bien porque se confronta o bien porque de alguna manera yo lo veo con Panza de Burro. Solo que Panza de Burro es un fenómeno mundial, ¿no? Que es algo que no ha ocurrido nunca en las islas y que nos ha hecho, bueno, pues tener una creadora de la talla de Andrea que da nombre a un problema muy concreto que apenas se ha abordado, que es bueno, pues el problema para mí de la necesaria decolonización de las islas, ¿no? Y bueno, pues también de la cuestión de clase, la cuestión, aborda Sí, estos temas problemáticas que no... muy potentes, ¿no? Y la consecuencia del monocultivo del turismo, no solamente en el territorio, sino en nuestros cuerpos. Totalmente. Entonces, bueno, eso está ahí. Y las Más, escritoras que también acompañan a Andrea, Sabina Urraca, Ida González Rossi, sí, Lana por Corujo, y todas supuesto. estas personas que están surgiendo ahora.
Sí, 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 que se está sí. formando un buen caldo de cultivo. Sí, yo lo veo muy claro también en el mundo de la música. Si lo ves, estamos en un momento muy, muy interesante de efervescencia. Ujú. Entonces, bueno, en el mundo de la música, en el mundo de la literatura, estamos, yo creo que, bueno, yo estoy encantada, ¿no? Y yo me siento en diálogo porque hay una generación anterior que trabajó mucho. Estoy pensando, bueno, pues ahora mira, por ejemplo, Alexis Ravelo, ¿no? Bueno, pues hay una generación que trabajó mucho Ujú. y que es una generación que está en transición y yo me siento también en diálogo con aquella generación y con la nueva que viene, ¿no? Estoy en diálogo y trabajo ambos temas, ¿no? Yo no me ciño a una fórmula o a un género, sino trabajo desde, como tú dices, desde lo Varias interdisciplinar. disciplinas. Sí, exacto. Qué bueno. Hemos respondido un poco a una de las preguntas que tengo, y es que si crees que la literatura canaria sigue siendo periférica, aunque creo que te gusta más hablar de la diáspora. ¿Crees que la Bueno, son literatura cosas canaria... diferentes, son cosas Vale. diferentes. La literatura canaria siempre se ha hablado de ella, yo creo que de manera de tópico, como una periferia, pero una periferia geográfica. Y yo lo que considero es que no hay una periferia intelectual, eso no existe. No hay una periferia intelectual de ninguna manera. Porque si te fijas, si pensamos, por ejemplo, en alguien como Viera Clavijo, estamos hablando del siglo XVIII, pues bueno, formaba parte de la intelectualidad Total. nacional, ¿no? E incluso europea, Benito Pérez europea. Galdós también, Benito Pérez Galdós desde la diáspora, ¿no? claro, Viera estuvo a desde aquí, medias, a ¿no? Estuvo a media. medias, ¿no? Ujú. Entonces, eso no lo creo en absoluto, no lo creo. ¿Se nos ha hecho creer? Es posible, pero yo no lo comparto. Lo que sí que hay son márgenes, o sea, discursos, fórmulas que no están dentro de esa aristocracia, ¿no? Dentro de ese, digamos, bueno, pues de esa idea de lo que tiene que ser, ¿no? Del establishment, que se suele llamar, ¿no? Entonces, eso Ujú. sí que hay muchísimo. Y eso puede estar en el centro, en los lados, geográficamente puede estar en cualquier lado, ¿vale? Es verdad que tiene más acogida en un sitio que en otro, es probable, pero fíjate que con un espacio como Internet, con los podcasts, bueno, pues esas personas de los márgenes, pues empiezan a tener voz y pueden montar un fenómeno, ¿no? De un boca a oído, ¿no? Entonces, Un fenómeno como el que se ha montado aquí, vamos, en las Islas Canarias. por supuesto. Totalmente. ¿Quisieras hablar un poquito sobre tu proyecto de investigación? ¿Añadir algo más que se te haya quedado en el tintero? Bueno, el proyecto, a mí me gustaría reivindicar que las personas cuando tenemos digamos, varios perfiles, ¿no? El de investigadora, el de Docente. profesora, el de escritora, el de periodista, parece como si tuviésemos diferentes trajes, ¿no? Ahora me pongo el traje de no sé qué, ahora me pongo el traje de no sé cuánto, pero es que en mi caso no, yo abrazo toda esa diversidad, ¿sabes? Y yo lo hago con conciencia, yo investigo lo que me duele Ujú. e indago en ello. Y con lo que indago me alimento y lo narro a través de las herramientas que tengo de la literatura. Claro. Entonces yo busco que todo esto tenga sentido, ¿no? Para vehicular, ¿no? Bueno, pues Y que uno tampoco se puede desligar de lo que es y de lo que hace. No puedes para nada. ponerte un traje de buzo y decir de repente solo soy buza, porque también llevas otras cosas detrás, ¿no? Perfecto, y eso es lo que estamos rompiendo. Bueno, yo me meto en una nueva generación a la que, bueno, debo ser la última que se incorpora, o sea, porque debo ser como mucho más mayor, pero yo me siento con esa idea, romper esas fronteras, Ya, ¿no? Que total. no existen, hay que desdibujarlas, ¿no? Entonces, bueno, yo me siento Es dentro de súper ahí. interesante lo que comentas porque Lana Corujo, por ejemplo, que también la tuvimos de invitada en uno de los episodios, habla precisamente de romper de romper estas barreras porque ella es ilustradora, pero también es escritora y también es gestora cultural. Y Claro, cómo convergen todas esas personalidades y al final y forman también una. fue editora, o sea, que Sí, esto, por supuesto que total, todo tiene sentido. todo Y tiene. desde ahí, porque estamos en una nueva forma de entender el mundo. Ujú, Y ujú. los primeros que normalmente estamos en la vanguardia de esa forma de mirar el mundo somos la gente que pertenecemos a la creación y a la cultura.
Entonces lo estamos vislumbrando. Y eso es maravilloso. Salirnos de esos corsés. Vamos, estamos en un momento maravilloso. Muchísimas gracias por tu aportación, por todo lo que nos comentas en este episodio. ¿Quisieras recomendarle alguna de tus obras a nuestros oyentes y a nuestras oyentes? Alguna de mis obras, bueno, ¿sabes? ¿O algún cuento o alguna cosita que tengas en internet colgada que he visto Yo también que son siempre, bastante yo interesantes? siempre como recomiendo lo último que tengo, ¿no? Y yo Vale, recomiendo, he utilizado una plataforma que se llama Substack o Substack sí. y la utilizo para trabajar precisamente digamos, como si fuese un laboratorio de pruebas. Voy Qué probando bueno. mis textos a ver cómo funcionan, ¿no? Cómo funcionan y me gusta, me siento muy cómoda en ello. Y se llama Me Supo, que más, una frase más canaria, ¿no? Vale, O sea, no puede ser, ¿no? claro. Entonces ese espacio se llama así, Me Supo, y por supuesto estáis todas invitadas Pues a entrar nada, en él. a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que vayan a Substack, que busquen a Janet Acosta y busquen Me Supo, para que lo lean y que compartan, obviamente, pues tu forma de escribir. Gracias, Janet, por estar hoy con nosotras y con nosotros como invitada, por acercarnos a tu obra, por acercarnos a tu escritura, que es muy diversa y tiene muchísima variedad, por darnos tu visión sobre lo culinario. Mm, y nada, esperamos que sigas escribiendo, que tus textos sigan rondando por aquí, en la diáspora, en Canarias, en el centro y en todos los lugares posibles. A las personas que nos escuchan, no se olviden de seguir el podcast Canarias, una hora más para leer, para que no se pierdan este episodio y los siguientes. Y obviamente a nosotros en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar más información sobre el estreno de este episodio y los próximos. Muchísimas A gracias. ti, placer.